Hola hermanos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Manuela, un placer. Eh, bueno, pues eh, espero que estén bien, que en este encierro hayan ustedes podido encontrar muchas cosas como yo lo he hecho. Antes de comenzar, quiero hacer una oración. Si me lo permiten, en el lugar donde estén, pueden cerrar sus ojos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu presencia, papá. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están viendo esto, Señor. Seas tú bendiciéndoles, Señor. Seas tú tratando sus corazones, papá, desde lo más profundo de su ser, Señor. Seas tú guardándolos, papá. Seas tú, Señor, ayudándoles, papá, en sus dificultades, Señor Jesús. Seas tú guardando su corazón, Señor, y tomando el control de todo su alrededor, papá. Para ti sea la gloria y el honor, la gloria y la honra para ti sean, papá, por los siglos de los siglos, Señor. Espíritu Santo, te invitamos para que seas tú rodeando esta habitación, Señor. Para que seas tú por medio de mí hablándole a las personas, papá. Gracias, Jesús, por todo lo que estás. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, iniciando un poquito más ya el tema. El tema en sí, yo le puse aprendiendo a conocerme en Cristo. Y ya yo creo que a la medida que vayamos avanzando un poquito, ustedes ya van a poder ver en qué etapa, mejor dicho, en qué etapa estamos pasando nuestras vidas, ¿sí? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque es algo que yo y que el Espíritu Santo estuvo mostrándome en mi vida, en lo personal mío. Y tanto quiero compartirles a ustedes porque muchas veces nosotros nos sentimos vacíos, ¿sí? Por más de que nosotros oremos, por más de que estemos ahí con Dios, sentimos que algo nos falta. Sentimos que algo no anda bien en nuestras vidas. Por esta razón, quiero empezar a contarles un poco de lo que fue para mí este tema en mi vida. Y empezando así, quiero hablarles, para empezar, pueden sacar su Biblia y vamos a leer en este momento Hebreos 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque muchas veces sentimos que nuestra vida está frenada porque no estamos haciendo nada para avanzar en ello, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué es lo que nos falta y lo único que nos falta es leer la palabra. Muchas veces, yo lo digo por la juventud y por la niñez que uno vive, de que pereza, no, que dirán mis amigos, no, que dirán la gente que me alrededor leer la palabra, que estoy loca, bueno, muchas y entre otras cosas. Pero resulta que la palabra de Dios nos da otra manera de ver las cosas, nos quita los mantos que nosotros podamos tener en nuestros ojos, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en mi vida. Por eso yo quiero traerles esta palabra, porque desde el momento que yo empecé a leerla, cambió totalmente esa perspectiva de que algo me falta, de que yo no puedo vivir, yo no puedo seguir viviendo como lo vivía antes. ¿Y qué era antes? En mi caso, no podía seguir en un vaya y en un venga de sí, hoy te alabo, Señor, hoy te canto, hoy te adoro a ti, pero al otro día no,
mejor yo hago otras cosas que, por ejemplo, eran las redes sociales. Muchas veces era hablar mal, hablar vulgaridades, muchas veces era de dejar a Dios de un lado y seguir lo que hablaban mis amigos y muchas otras cosas que en nuestros casos y como personas toman ese primer lugar, ¿sí? ¿Qué pasó? Que yo dije, empecé a vivir en esta cuarentena, empecé a sentirme así, empecé a sentirme vacía, sin Señor, listo, yo oro, papá. Señor Espíritu Santo, yo te adoro. ¿Qué me falta? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué no puedo seguir mirándote como muchas veces las personas hablan, las personas de afuera que conocen y están adentro tuyo, que tú eres un Dios amoroso, que tú eres un Dios de esperanza? ¿Por qué yo no lo puedo sentir? ¿Sí? ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y fue en un entrar de empezar a leer la palabra. Y cuando comencé a leer la palabra, muchas cosas en mi vida empezaron a cambiar. Y estoy hablando, hermanos, no de hace un año, no de hace 2 años, no estoy hablando desde hace 2 meses que comencé esto. Porque yo me sentía conforme donde yo estaba, yo me sentía cómoda en mi lugar, pero cuando Dios viene a movernos de nuestra comodidad, tiene que haber un cambio, ¿sí? Porque Cristo nos pone la solución ahí. Es el punto de tener ¿la tomo o no la tomo? Y era eso de tantas excusas que uno llevaba en toda su vida. Y estas excusas eran y se reflejaban más en el pasado de uno, ¿sí? Y pues en mi caso yo me excusaba en, no, Señor, no, es que mi vida, yo vi muchas cosas a temprana edad, pues que mi falta de papá biológico, que no me presta atención y siento como un hueco en esa parte. Entonces a mí me da miedo que al meterme contigo tú también me falles, ¿sí? Porque ese es un error que comparamos a Dios con nuestro papá terrenal o lo comparamos con nuestra mamá terrenal, cuando las cosas no son así. Cuando Él vino acá a la tierra a morir por nosotros para sanarnos de todo esto y para mostrar que era diferente y que Él nos muestra que a pesar de todo nosotros somos hijos de Él, ¿sí? Y en este tiempo era lo que me estaba pasando. Pero ¿qué pasa? Empecé yo a decir, listo. Pero empecé a leer la Biblia y empecé yo en un entrar de, Señor, me siento bien. Me ha sacado muchas cosas a la luz mías. De decir, les voy a contar algo personal. Pues más como un testimonio, ¿sí? Que yo de pronto llegaba a salir a la calle. Y lo cuento porque muchas personas pueden estar pasando por lo mismo, ¿sí? Yo un momento llegaba a salir a la calle y yo me arreglaba y yo me vestía para que las demás personas de afuera, o más que todo específicamente los hombres de afuera, me miraran, ¿sí? Y mirarme como con lujuria, ¿sí? De deseo, de que yo poder sentirme deseada de yo, aunque fuera vulgarmente así hablando. ¿Por qué les cuento esto? Y es a donde yo quiero empezar a llegar. Es que cuando uno no se conoce, uno hace demasiadas cosas para intentar agradar a las demás personas de afuera. Y uno se deja de lado, y uno deja de mirarse a uno y dejar de ser uno, solo para hacer sentir cómodo a las personas de afuera. Sí, eso era lo que me pasaba. Yo quería llamar la atención de una manera que a la mayoría, pues en este caso puedo hablarlo correctamente, a la mayoría de mujeres queremos sentirnos que estamos ahí, ¿sí?
queremos sentirnos seguras de que alguien nos mira, seguras de que nos sentimos deseadas, seguras de que podemos sentir amor por alguna parte. Pero me di cuenta y el Espíritu Santo me mostraba que no me conocía, ¿sí? Y en muchos casos no solo hablo de la lujuria, de querer llamar la atención, sino también en estos casos uno puede abrir temas como uno se vuelve para buscar muchas cosas, o sea, para llenar los vacíos que hay en mi corazón, intento buscar cosas que lo llenen, por ejemplo, la pornografía, las drogas, las obsesiones, ya de caso de los, digamos, videojuegos, redes sociales y todo lo nuevo que ahora sale, que ahora usted solo abrir una puerta y te lo entregan todo en plata, por decirlo así. Y que solo decir, yo quiero ver esto y aquí lo tienes. De buscar algo que te llene, que supuestamente te va a llenar, cuando de verdad no lo va a hacer. Y en vez de llenarte, te da un vacío más grande. Y esto era lo que me pasaba a mí porque yo no me entendía. ¿Por qué? Y era empezar a llegar a las preguntas de por qué yo busco esto, ¿sí? ¿Por qué yo busco atención en otras personas? ¿Por qué Manuela se deja de un lado para que las otras personas me miren, para que las otras personas opinen de mí, para que las otras personas me definan quién soy? ¿Sí? Y ese era un error. Y pues para seguir en el tema, quiero hablar de Lucas 24, del 46 al 47. ¿Por qué habla así? Y yo quiero hablar un poquito de esto para llegar a entrar en el tema, en el tema. Y así dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué yo entro aquí? Porque es necesario que yo me llegué a hacer esta pregunta de verdad, Manuela, ¿tú crees que Cristo murió por ti, Manuela? ¿De verdad tú crees que Él te perdonó? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pues sí, nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, pero realmente nosotros sabemos el contenido y el significado de esta palabra de que Él entregó a su único Hijo, de que era un propósito en su vida de que nosotros estemos en este momento aquí, de que nosotros podamos conocerle, y no solo eso, sino que Él nos perdona de lo que somos, ¿sí? Y es el punto de llegar que, listo, más que todo lo hablo por nosotros los jóvenes, y yo creo que muchas personas, no quiere decir que muchas personas no lo hayan vivido o lo estén viviendo, sino desde yo entro a, digamos, y bueno, sí, como todo joven, yo entro a ver pornografía, yo entro de pronto a las drogas, yo entro de pronto a las obsesiones de los videojuegos, a las obsesiones de afuera, a las redes sociales, y todo en torno a las adicciones, a lo que me llena mi corazón, mis vacíos, intentar que todo me llene. Y cuando terminamos de todo esto y a llegar otra vez al punto de ¿por qué lo hice? ¿Por qué yo soy una mala hija? Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me ve como yo soy. Y uno empieza a martillarse y dele y a castigarse, y lo que pasa es que no avanza, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasaba, ¿sí? A mí me pasaba de pronto, yo veía pornografía y yo decía, y me martillaba, y pero ¿por qué? ¿Pero por qué lo haces? ¿Pero por qué eres tan malvada? Y entonces yo le daba entrada al diablo para que viniera y me siguiera azotando. Si ves, tú eres una mala y dices adorar a Cristo, y dices tal cosa. Pero llegar al punto de poder entender que cuando uno está con Cristo, y cuando Cristo murió por tus pecados, y cuando vos creíste que Él lo hizo así, todas estas cosas que me rodean y todos estos vacíos que tengo en mi interior son llenados por una sola persona. Y esto era algo que yo no entendía. Entonces yo dije, ahí yo totalmente no me conozco, yo totalmente no sé quién soy, porque si estoy dejando
que las cosas de afuera me estén tratando de llenar y no estoy buscando a la única persona que lo puede hacer, que está mal conmigo. Y llegué a la parte de como en conclusión así, mía, de que yo me odiaba, ¿sí? Me odiaba por lo que fui, me odiaba por lo que soy. Y yo me acuerdo que yo empezaba a ver mi pasado, y cuando yo veía de pronto una foto de cuando yo era niña, me entraba un desespero de esta, si viste cómo eras en ese tiempo, tan mala, tan cochina, tan horrible, de pronto tratar mal a las personas, de creerte la mejor cuando no eras nada, y empezar a martillarme otra vez y seguir buscando en mi pasado y seguir revolcándome en mi pasado, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces uno hace. Vea, yo me acuerdo que yo en quinto grado, cuando sí tenía yo como unos 10, 11 años, muy más o menos, yo estudiaba en un colegio de mujeres, ¿no? Totalmente lleno de mujeres. Y yo vivía con mis abuelos, con mi abuela, con mis tías. Mi mamá estaba viviendo en ese tiempo en otro país. Y resulta que yo no tenía en la casa a nadie que me dijera: ve, Manuela, organízate, Manuela, peinate, Manuela, come bien, Manuela, límpiate aquí, límpiate allá. Y yo no tenía a nadie en ese momento. Que mi mamá me visitaba mucho, pero pues ella no estaba todo el tiempo conmigo. Entonces mis tías también eran así como dejadas conmigo, y yo también. Eran cosas que yo me acuerdo que yo en el colegio había otra pelada, una niña, que ella era igual que yo, ¿sí? Ella era gordita, ella era, no se peinaba, ella olía maluquito. ¿Y qué hacía yo? Yo le hacía bullying, ¿sí? Yo la trataba mal y le tiraba, y hacía que las demás compañeras y hasta las profesoras le tiraran a ella, ¿sí? Y me di cuenta porque yo lo hacía, porque yo me veía reflejada en ella, ¿sí? Porque yo era como ella. Entonces, ¿qué hacía yo? Juzgarla. Yo la juzgaba para que no se notara lo que había dentro de mí. Yo la juzgaba a ella para que nadie se diera cuenta de lo que había dentro de mí. Y yo escondía mi pecado. Yo escondía lo que yo hacía para que todo el mundo la mirara a ella. Y yo me acuerdo que una vez estábamos en una clase y todas teníamos el mismo lapicerito, rojito, pepper mater, bueno, sí. Igualito, el mismo que casi la mayoría de personas usan. Y el mío se me había, según yo, se me había perdido. Entonces ella estaba al lado mío. Entonces yo cuando volteé a mirar, ella tenía el lapicero rojo en su mano. Y yo entré en una histeria y le grité así de la nada y le dije: ladrona. Le dije: ladrona, ese es mi lapicero, tú me lo robaste. Ladrona, es una ladrona. Y ella: no, pero yo no lo hice, esto es mi lapicero. Y yo: no, usted es una ladrona. Entonces ahí di pie y todas las compañeras pararon: sí, ella es una ladrona, una ladrona. Y yo la humillé, ¿sí? Yo la humillé y hice que todas las muchachas que estaban ahí le hicieran el feo, y hasta la profesora: ladrona. ¿Y saben qué es lo más duro que me dio? Fue que yo me acuerdo que yo abrí el cuaderno así y en medio de las hojas estaba mi lapicero. Y después de todo lo que yo la traté de decirle que era una ladrona, que era una rata, después de todo lo que yo le dije, y ver el lapicero estaba ahí, tuve en cuenta de que la había metido hasta adentro, por decirlo así. Pero yo no hablé. Yo dejé que ella se quedara con su herida y yo me callé y yo no dije nada, y todo el mundo la siguió viendo como una ladrona, ¿sí? Y yo me ponía a pensar cuánto daño nosotros le hacemos a las personas de nuestro alrededor para esconder nuestro pecado, ¿sí? Para escondernos nosotros. ¿Qué daño yo le hago a las personas para inculparlas, ¿sí? Para que nadie vea lo que yo soy realmente, sino que yo culpo a las otras personas porque me da miedo enfrentar y tomar las riendas y decir: no fue así, perdóname.
Cuánto es tan duro pedir perdón y cuánto es tan duro perdonarse a uno mismo, ¿sí? Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Te tienes que amar primero para poder amar a las demás personas. Tienes que mirarte como Cristo te ve, y eso fue algo que el Señor me mostraba. Yo tengo que amarme como Él me ve, ¿sí? No importando todos los errores, hermanos, porque yo tenía que entender que yo no era perfecta. No somos perfectos. Muchachos, nosotros no somos perfectos. Cometemos errores. Sí, vemos cosas que no tenemos que ver como pornografía. Sí. Entran en la etapa de masturbación. Sí. Acéptenlo. El punto es de cuando yo acepto lo que soy, cuando yo reconozco mi error, es dejar, Señor, aquí está. Te lo entrego. No puedo más cargándome con esto. No quiero más ser un esclavo a esto. No quiero llenar más vacíos con cosas que definitivamente no me llenan y hasta me hacen entrar más en el vacío. No quiero más esto. Te lo entrego, Señor. Tómatelo y llévatelo. Acéptenlo, reconozcan lo que son. Porque hay que reconocer, hermanos, que somos cobardes. Que nos gusta nuestra comodidad. Que nos gusta victimizarnos, ¿sí? Es tanto el manejo que nos gusta revolcarnos en nuestro pasado para traerlo al presente y decir, no, Señor, no hago esto, papá, y mira, yo tengo muchos miedos y mi miedo es de que, en mi caso, digamos que yo lo hacía de, no, Señor, es que a mí me da miedo que tú no me cumplas esto porque mi papá terrenal muchas veces me dejó metida en las cosas y a mí me da miedo. Listo, pasó y pasó, ¿sí? Pero el pasado es pasado. Y no hay que seguir mirando el pasado como si fuera el presente. Porque todos cometimos errores. Nuestros papás cometen errores. Nosotros cometemos errores. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros no conocíamos a Cristo. Muchos de ellos no conocen de Cristo como nosotros lo hacemos. Sí, y era el punto de decir, Señor, entonces yo me seguía revolcando en el pasado hasta que llegó el momento de decir, no más, Manuela. No más, porque la única que te impide llegar hasta el conocerte a ti misma, y la única que impide y la que es su mayor enemigo es uno mismo, ¿sí? Y me di cuenta que mi peor enemigo era yo, porque yo no me podía mirar al espejo sin criticarme algo, sin buscarme algo malo que tuviera. Y eso no está bien, porque es que Dios no es así. Dios no te mira analizándote qué errores tienes hoy. No. Y eso es lo que pasaba conmigo y dentro de mí, ¿sí? De creer que yo todo y todo lo hacía mal y seguir buscando una excusa cuando Dios te está diciendo no más excusas, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Manuela? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando una excusa para no meterte conmigo en serio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la cuerda floja? Miren, nosotros perdemos nuestra identidad y perdemos lo que somos por querer agradar a las demás personas. Dejamos de ser nosotros por querer agradar a las demás personas y nos perdemos, ¿sí? En diciembre del año pasado, del año pasado, 2019, me acuerdo una vez que yo iba a viajar a San Andrés con mi familia, y el día que llegué al pueblo donde yo vivía para irme con mi papá, mi prima, yo tengo muchas primas, la mayoría de ellas por parte de papá son muchas mujeres, y tenía una prima en casual que ella siempre ha sido como la gordita de la familia, sí. Pero esta mujer, yo siempre la he apoyado, y esta mujer se puso a hacer porque ella ha tenido problemas del corazón y desórdenes hormonales que la hacen ser así, ¿sí?
Y ella entró en un juicio y cuando yo me acuerdo que cuando yo llegué yo llegué allá, ella estaba delgada porque estaba haciendo ejercicio y bueno, yo la felicité, no saben cuánta alegría me dio. Pero ¿qué pasó? Voy a aceptar, a mí me dio envidia. Envidia, ¿por qué? Porque cuando yo llegué a la casa, ella me fue a recoger de la terminal cuando yo había llegado. Y cuando yo llegué a la casa, mi papá ni siquiera me recogió, sino yo llegué a la casa de los abuelos, y mi papá estaba ahí sentado en el sofá. Y ella entró y yo entré. Y yo dije, hola papi, ¿cómo estás? Entonces él me ignoró a mí y miró a mí primero y le dijo, uy mami, ¿cómo estás de hermosa? ¿Cómo estás de delgada? ¿Qué es todo eso tan hermosa? Y a mí por dentro de mí fue como que, no la ves de pronto cada 8 días vives en el mismo pueblo que ella. Y ni siquiera me miraste a mí. Y me miró a mí y me dijo, ay, hola mami, a usted como que la está cogiendo el tren, hermana. Mire, vea, cómo estás de gordita, vea a su prima como está de hermosa y usted está quedando como... Y a mí eso fue como si me hubieran acuchillado así aquí. Me dolió, ¿sí? Y desde ese momento algo cambió dentro de mí porque yo me quedé callada y yo dejé que los pensamientos me invadieran en tal punto de decir, no voy a volver a comer más. Fue algo inconsciente que yo hice en mi mente de no voy a volver a comer más. Y bueno, todo siguió así. Cuando yo regresé a Cali, a mi casa, yo empecé así como a ser muy estricta conmigo y empecé, según eso, como una dieta súper estricta, ¿sí? Y era yo tenía como un tarro así de avena con agua, mantenía un tarro de avena con agua, que eso hablaba de que la avena era mucha proteína y que bueno, que te ayudaba cuando te daba ansias al comer y que te ayudaba a una mejor digestión y todo ese cuento. Y hasta yo andaba con mi tarrito negrito por todos lados. Y en el colegio fue tanto así que yo empecé solo a llevar, el horario era de 6:45 de la mañana a 2:30 de la tarde, ¿sí? Y era yo no desayunaba por la mañana. Cuando me llegaba a la casa solo me tomaba un café por la mañana y ya en el colegio me tomaba el tarro de avena y me comí y llevaba una fruta y hasta ahí. Y yo llegaba a almorzar, pero tampoco es que empezaba a almorzar poquito. Y toda la tarde seguía me llevaban a otro tarro de avena y seguía así. Hasta que un momento me empezó a decir mi mamá, Manuela, me estás preocupando porque no estás comiendo. Y yo, ¿cómo así? O sea, era algo inconsciente que yo había empezado a hacer, que yo me prometí hacerlo, pero yo no me acordaba de eso, ¿sí? Y yo no empecé a adelgazar, totalmente fue diferente. Yo fue a enfermarme. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, Manuela, tenés la cara amarilla. Y Andrés me decía, Manuela, si estás comiendo, yo usted la noto como enferma. Y yo, ay, no. Entonces en mi muchachada era de, ay, estos, ¿por qué me molestan tanto? Es que yo me quiero ver bien y ellos todo lo que estoy haciendo me lo hacen mal. Bueno, sí. Y una vez me invitaron a salir, eso sí, ya fue a finales de diciembre, mis amigos, y fuimos a la rueda. Y en una de esas, a mí siempre me han encantado las atracciones, ¿sí? Porque yo de máquinas y todo eso, de volteretas y que te dan la vuelta y que la montaña rusa me han encantado y nunca me han mareado ni nada de esto. Pero me acuerdo que ese día yo me monté un montón. Pero ya la última, que es ese barquito que sube, baja, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama. Me metí una mareada tan horrible que nunca en mi vida la había ido y yo dije, Dios santo, me voy a desmayar aquí. Y usted imagina, éramos 5. Y como yo me les desmayaba a estos muchachos acá y ellos que... fue tanto así que yo me acuerdo que yo salía a las 6 de la tarde con ellos. Y yo a las 7:30 estaba llamando a mi mamá diciéndole, mami, manda a alguien a recogerme porque estoy malísima. Y entonces en mi interior el Espíritu Santo me trajo y me dijo, ¿comiste hoy? Y fue como... No, o sea, me acuerdo que en el almuerzo almorcé a las 12 de la tarde. Ese día no teníamos clase, almorcé a las 12 de la tarde. Y me comí una presa de pollo y eso fue todo lo que comí.
Y me tomé un vaso de agua y con mi avena y ya. Y hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche que... Y entonces mi mamá me miró y me dijo, mira, ¿cómo así, Manuela, que estás así? Y era una maluquera no de voy a vomitar, sino era una maluquera de que me volteaba así todo el mundo y maluco como la sensación de que te vas a caer y como que ya no te quedan fuerzas. Mis amigos me vieron y me dijeron, bebé, estás pálida, ¿qué te pasa? Cuando yo llegué a casa, no fue, yo esperaba una de mami, pobrecito, no, fue un regaño total. Y ahí me di cuenta que el Señor me habló y me dijo, estabas dejando de comer por agradar a alguien. Y ahí me enfrenté yo y a mí, ¿qué estaba haciendo yo? Me estaba enfermando, me estaba descuidando, estaba dejando yo de amarme por querer tener la aceptación de alguien que no conoce de Cristo y que si yo sé que si no es así no lo va a poder nunca tener, ¿sí? Y no lo iba a poder nunca tener, porque si él no conoce de él, ¿quién más lo hará, sí? Y la aceptación de mi papá siempre fue muy importante para mí. Y era tan importante que había yo dejado de comer, había dejado de un lado lo que yo era y empezaba a demacrarme, sí. Porque en vez de adelgazar me era enfermando. Y yo dije, no más esto. Me acuerdo que fue duro ese tiempo porque fue como que enterarme, uy, Manuela, te estabas enfermando por alguien. Y yo digo que este tiempo es de tomar una decisión, ¿sí? Y yo me acuerdo que voy a leer aquí un momentico antes de seguir hablando. Lucas 7, versículo 36 al 49, pongámosle, o al 48. Dice, Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa que tengo que decirte, y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. A mí me confrontó mucho ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos como el fariseo, ¿sí? Por intentar esconder nuestro pecado, juzgamos a los demás. Y esta mujer, yo digo, esta mujer tenía creía y tenía la convicción y tenía la fe de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era su Salvador. Y ella, a pesar de sus muchos, que ahí habla muy bien, tenía muchos pecados, ella se arrodilló delante de él y fue perdonada porque creyó, ¿sí? Y ella no se martirizó, y ustedes pueden ver que ella no se daba garrote, sino que ella se arrodilló ante él y solo sus deseos y solo su deseo de su corazón así fue hecho. Y el fariseo, primeramente que todo, no tenía buenas intenciones con Jesús, porque él estaba buscando encontrar algún error para hablar mal de él. Pero lo que hizo Jesús fue voltearle los platos
estamos haciendo las cosas mal. Y no tanto el mal de lo que cometemos, sino el mal de cómo nos estamos viendo. Por eso este tema, aprendiendo a conocerme en Cristo. Aprendiendo a conocerme en Cristo. Porque si yo no me conozco, ¿quién más lo va a hacer? Porque si yo no me conozco, entonces voy a estar buscando otras aceptaciones. Porque si no me conozco, voy a estar buscando otras personas que me acepten. Y nunca voy a encontrar a alguien que me acepte como Él lo hace. Nunca voy a encontrar a alguien que me mire como Él lo hace. Así que los invito, y más que todo a los jóvenes, y de pronto a las personas que no hayan podido solucionar esta su vida, de que no somos perfectos, ¿sí? Pero podemos conocernos, ¿sí? Y conocernos en Cristo, y vernos como Cristo nos ve. Y es algo que yo estoy viviendo. Todavía no ha terminado el proceso. Y sé que... Pero cuando uno aprende a conocerse, muchachos, y les digo más por ustedes para que tomen calma, cuando uno está aprendiendo a conocerse, todo lo que estaba rodeado y todo lo que usted cree que te llenaba, deja de ser importante. ¿Sí? Porque la pornografía deja de ser importante. La masturbación deja de ser importante. Las drogas dejan de ser importantes. Las obsesiones, los videojuegos y todas estas cosas que creemos que nos llenan por dentro dejan de ser importantes. Y vemos otra perspectiva, ¿sí? Los digo porque el conocerse no solo se trata de algo físico, ¿sí? No solo se trata de algo de pronto sexual. El conocerse es qué me gusta a mí, ¿sí? ¿Quién me rodea? ¿Qué me hace enojar? ¿Qué me estresa? ¿Estoy bien? ¿Por qué me enojo esto? ¿Qué me gusta que me hagan? ¿Sí? Porque cuando ya uno empieza a conocerse, ya se da cuenta que de pronto en el caso de nosotros, lo sexual no lo es todo, ¿sí? Lo material no lo es todo, ¿sí? Las críticas no lo es todo. Lo que piensan los demás de mí no lo es todo, no lo es todo, ¿sí? Y todo deja pasar, todo pasa a un segundo plano, ¿sí? Y llega al primer plano, que es Cristo. Pero para eso hay que aprendernos a amarnos, a conocernos. A eso los invito. A que no seamos más como este fariseo, sino que seamos más como esta mujer. A que no importando lo que piensen las demás personas, aunque no importando lo que piensen las demás de mí o de quién me define como persona, lo importante es lo que tú pienses de ti mismo, ¿sí? Lo importante es que tú te ames, que tú te aprecies, que tú te perdones. Listo, cometimos errores, pero aquí estamos. Y estos errores nos han hecho ser quienes somos, nos han definido como personas, porque todo lo malo Dios lo constituye siempre en bueno, ¿sí? Y tenía un poco más de versículos para compartir, pero creo que ya va a ser tiempo de vaya cortando. Si quiere yo les digo y ustedes se los pueden leer, ¿sí? Porque también me parece muy interesante. Pueden leer Gálatas 1:10, creo que ahí habla sobre de si yo hiciera todo por el hombre, pues no es exactamente lo que dice, pero es como si yo hiciera todo por el hombre, yo no serviría a Cristo. O sea, si yo hiciera todo para agradar al hombre, yo no estaría sirviendo a Cristo. También pueden leer 1 Pedro 5:7 y Levíticos del 26, versículo 14 en adelante. Y en adelante. Y eso es lo que los invito, ¿sí? A que tomen una decisión. Cristo lo pone ahí, ¿sí? Dios lo pone ahí, es solo que tú la tomes. Él no te va a obligar, Él es un caballero, ¿sí? Y que el Señor no me ha quitado
O muchas veces, no, el Señor no me ha quitado eso, no es que el Señor no me ha quitado mi pecado, no, es que no se trata de que te quite o no te quite, se trata de que tú aprendas y tú decidas si lo quieres dejar o lo quieres seguir teniendo, si quieres seguir viviendo esa vida cómoda o quieres cambiar para ser mejor e incomodarte un poquitín, pero para seguir mucho mejor. Y les cuento que para mí me cambió mucho. ¿Sí? Y me siento, les cuento algo personal, me siento muy feliz porque me siento diferente. ¿Sí? Me siento diferente, me siento bien conmigo porque he aprendido algunas cosas que yo no sabía de mí. ¿Sí? Y tanto buenas como malas también. Pero es chévere saber y conocerse porque cuando uno se conoce y sabe quién es y seguro de sí mismo, saben que usted puede meterse y en que no puede meterse, ¿sí? Y como en qué cosas, como en tomar decisiones. Saben qué decir no y en qué decir sí, en cualquier perspectiva. Y sabe conocerse. Así que cualquier persona, muchachos, jóvenes, cualquier persona, cualquier muchacho que les se acerque o muchacha se les acerque, no te va a poder enredar con cualquier palabra. Se los dejo pues ahí, sí. Me alegra mucho poder estar haciendo esto para ustedes. Y no tanto hacerlo para ustedes, sino compartirlo un poquito, porque cambió mucho en mí y espero que también cambien mucho en ustedes. Sí, los amo mucho. Que Dios los bendiga y los proteja hoy y siempre. Y eso fue todo por hoy. Voy a orar, sí, para cerrar esto. Papá, te damos gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho, papá. Te pedimos para que seas tú tomando el control de nuestros corazones, Señor, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, papá, y seas tú, Señor, haciéndonos conocernos más en ti, papá. Haciéndonos mirarnos con tu amor, papá, como tú nos ves, Señor. Te damos gracias, papá, porque tanto, Señor, nos escogiste a nosotros, Señor. Te damos la gloria a ti, papá, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Los amo mucho y los extraño.